Vamos directamente a la palabra de Dios. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Estamos en la parte 3 de la serie Legalidad del Reino. Dice la palabra de Dios: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te da la opción de elegir entre vida y muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes, o sea que no solamente tú, sino también tu descendencia, puedan vivir. Puedes elegir esta opción, y aquí el Señor dice cómo se puede elegir la opción de vivir: al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor. O sea que yo me comprometo cuando amo, cuando yo obedezco y cuando me comprometo firmemente con el Señor. Dice, esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno. Yo le invito a que usted abra su boca y diga: Señor, tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia, dice la palabra, tu palabra en Lamentaciones capítulo 3, tus misericordias son nuevas todos los días. Señor, clamamos tu misericordia en este día para que tú abras nuestros ojos, para que tú nos cambies. Oramos en esta hora, Señor, para que tu palabra produzca un rompimiento en nuestras vidas. Produce un rompimiento, Espíritu Santo. Trae revelación que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a hacer luz donde quiera que vayamos. Te damos gracias por esta palabra de hoy, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender. Gracias por ayudarnos a caminar de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y gracias por los prodigios, por los milagros, por las transformaciones que van a ser creadas en nuestra nación a través de los hijos e hijas de esta casa. Y alguien y todo el pueblo dice amén. Yo le pedí a Jason que me pusiera una gráfica de una ecuación matemática, no sé si la consiguió. Wow. ¿Cuántos creen que saben resolver eso? ¿Cuántos tienen duda que lo puedan resolver? Sea honesto, sea honesto. Tírenle una foto y más tarde vamos a mandarnos la respuesta a ver quién está correcto. Tírenle una foto a ver si es cierto que usted sabe. Esa ecuación está ahí por algo, y es que en las matemáticas hay leyes y reglas que usted tiene que seguir para poder resolver problemas. Y la regla de la matemática, una de ellas dice que la operación matemática que está entre paréntesis tiene que ser resuelta primero. ¿Verdad que sí, Juan? ¿Es así? ¿Voy bien? Todo lo que está entre paréntesis tiene que ser resuelto primero. Entonces usted ahí tiene que sumar primero a 65 con 76. Luego tiene que multiplicar a 67 por 89. Wow, está interesante esa, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el punto de esta ecuación? Si usted no sigue las reglas que manda la matemática, se va a equivocar y su respuesta va a estar errada. Y si esto fuera un presupuesto, si esto fuera la cantidad necesaria para resolver otra situación y usted no sigue las reglas,
entonces usted va a cometer un error y lo que usted desea no va a llegar a pasar. De la misma forma ocurre en el reino de Dios. El reino de Dios, como su palabra lo dice, es un reino que tiene reglas que todos tenemos que seguir. La clave para vivir en abundancia, bendecido, está en la palabra de Dios. Todo está ahí. Y a medida que ha pasado el tiempo, yo he ido descubriendo que nosotros no somos bendecidos, más todavía, no tenemos más oraciones contestadas porque nosotros no leemos, no estudiamos la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que usted no conoce le puede hacer daño. Cada nación del planeta tiene un régimen legal. Cada nación del planeta se rige por leyes. Y si usted llega a un país extranjero y no conoce las leyes y la viola, entonces para usted vienen consecuencias. Por ejemplo, por la gracia y el favor de Dios, yo tengo una casa que ya se pagó por la gracia de Dios. El título de esa casa en mi poder me da la autoridad de entrar en esa casa y de sacar a todo el que esté ahí adentro. Pero si yo hago lo mismo y trato de hacer lo mismo en la casa de un vecino o de otra gente, no voy a poder hacerlo porque yo no tengo la legalidad que se requiere para yo actuar en esa casa. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo voy al colegio y se requiere 70 puntos en una materia para poder pasarla y yo saco 65, legalmente yo no puedo reclamar haber pasado esa materia. Pero cuando usted saca el mínimo requerido, entonces usted tiene el derecho legal de reclamar en el colegio. Si usted tiene una disputa civil y usted va a los tribunales y en los tribunales el juez determina que usted tiene la razón, legalmente entonces usted va a poder no solamente haber ganado, sino recibir los beneficios que tiene una persona cuando ha ido a juicio y ha salido justificado. En estos días las noticias están llenas, valga la redundancia, de hechos, eventos, personas que están siendo acusadas. El más reciente fue que, y no voy a mencionar su nombre, fue que acusaron a un periodista muy famoso de algo muy grave. Pero no solamente eso. Mi esposa me cuenta que hace 2 días en la Lincoln con 27, una de las vallas electrónicas, se puso un video de pornografía y todo el mundo se paró a ver el video de pornografía. Las noticias están llenas de violaciones y transgresiones en el orden sexual y están ocurriendo. El hecho de que eso esté ocurriendo es un indicio de que nuestra nación está bajo ataque, y no solamente bajo ataque, está atada. ¿Qué significa eso? En términos legales significa que Satanás tiene la legalidad, tiene un título para él oprimir, para atacar, de manera que se produzcan todas esas cosas que están ocurriendo. Si usted va un día a la cárcel de la Victoria y entra, usted tiene que entrar de una manera que se sepa que usted es de los justos. Porque hay gente que entra y lo pueden dejar preso ahí adentro por equivocación. Pero cuando usted entra a la Victoria, usted puede salir de nuevo porque usted en ese ambiente es justo y no merece estar preso o privado de su libertad. Todos estos ejemplos que nosotros estamos familiarizados, los estoy mencionando porque en el reino de los cielos ocurre de la misma manera.
es igual. Para usted orar con la legalidad y la autoridad que se requiere, usted tiene que conocer las leyes del reino de los cielos. Tiene que conocerlas, tiene que saber cómo funcionan y tiene que aprender a caminar de acuerdo a lo que dicen esas leyes. Esta serie yo no sé cuándo se va a acabar, porque mientras más oro, más cosas Dios va revelando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado y estamos esperando oraciones que sean contestadas? ¿Cuántos de los que están aquí de repente se metieron en su casa y les robaron muchas cosas? O tuvo un accidente, o le pasó esto y lo otro. Déjenme decirle, los accidentes no existen en el reino de los cielos. Todo es el resultado de decisiones y consecuencias. Todo lo que está pasando, lo que te ha acontecido en tu vida, viene como consecuencia de decisiones que tú tomaste en el pasado. Y todo lo que te va a ocurrir a partir de ahora va a traer nuevas consecuencias, buenas o malas, dependiendo de cómo tú camines. Dependiendo si tú caminas en la legalidad del reino de los cielos o si tú caminas en contra. Vivir de manera legal trae consecuencias buenas, pero vivir fuera de lo que Dios dice en su palabra, de la legalidad del reino, trae consecuencias desastrosas, no solamente para ti, sino para tu familia también. Y el problema es que Satanás tiene engañada a mucha gente que creen que por venir a la iglesia, orar, ponerse la piel de gallina porque alaban y adoran, pero siguen transgrediendo las leyes, piensan como que están en buenos términos con el Señor. Y Dios es tan justo que Él no hace distinción. Como decíamos la semana pasada, si usted pisando la tierra descalzo le pone un dedo a un cable de 1000 voltios, usted puede ser blanco, puede ser negro, puede ser marrón, puede ser rubio, puede o no tener dinero, usted va a quedar frito. Dios es así mismo. La justicia de Dios actúa de la misma manera. Y hoy vamos a continuar. La semana pasada hablamos un poco de la legalidad del reino y hablamos de la primera ley que vamos a hablar en esta serie, la ley de compensación de siembra y cosecha. Y yo quiero irme rápidamente a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 19. Estamos todavía en la misma ley de compensación de siembra y cosecha. Dice este verso que todo el mundo conoce y todo el mundo dice amén cuando lo escucha. Dice, y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo en la Reina Valera para que usted, que así es que usted lo ha escuchado seguro. Verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero ese verso es la conclusión de algo que Pablo estaba diciendo anteriormente. En esencia, lo que él estaba diciendo es, yo estaba de misionero yendo a diferentes ciudades a predicar el evangelio. Y hubieron muchas iglesias que nunca mandaron nada para ayudarme. Pero la gente de Filipo fue diferente. En el verso 16 del mismo capítulo 4 de Filipenses dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. O sea que luego de decir todo eso, él dice, por lo tanto, a ustedes que sembraron, a los que sembraron en la obra, a eso es que le aplica el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es para esa gente los que siembran.
no es para todo el mundo, porque las bendiciones de Dios son condicionales. El reino tiene una legalidad que si nosotros la conociéramos y camináramos en ella, nuestra vida sería totalmente diferente. Una persona justa, solamente una persona justa, puede traer protección y cobertura para él, para su familia y para generaciones. Solo un justo que se levante. Por eso Dios nunca necesitó mucha gente. Solamente levantaba a un hombre o a una mujer que tuviera un corazón justo para hacer grandes cosas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa persona en esta iglesia eres tú. Que esta iglesia está llena de hombres y mujeres que deciden caminar en la legalidad del reino de los cielos, dejando a un lado la actitud egoísta, pidiéndole a Dios, si no lo tienen, que aumente en ellos el deseo de conocer su palabra, de conocer cómo funciona el reino de los cielos, para poder caminar de acuerdo al mismo. El justo, la persona justa que obedece a Dios, que tiene intimidad con Dios, trae cobertura para mucha gente. Y de eso es que yo voy a hablar en el día de hoy solamente, antes de pasar a la segunda ley, que vamos la semana que viene, Dios mediante. Una persona justa trae rescate o salvación a familias, ciudades, naciones y el mundo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos? Jesucristo. Solo por la justicia, porque Jesús era justo y no tenía pecado, solo por eso toda la humanidad fue salva. Porque quizás usted no sabe esto. Si Jesús hubiera cometido pecado, usted y yo no estuviéramos aquí. La ley exigía el derramamiento de sangre de un hombre, no de animales. El derramamiento de sangre de un hombre para que pagara todas las exigencias que tenía la ley. Y la palabra de Dios dice, no hay un solo justo, solamente Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra como hombre, caminó en ella sin cometer pecado. Y cuando llegó el momento, Él se hizo maldición. O sea, Él cogió el veredicto que había sido echado en nuestra contra, lo cogió sobre Él. Porque la palabra dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y cuando Él fue colgado del madero, Él tomó en ese momento, en el mundo espiritual, tomó toda la culpa pasada, presente y futura de la humanidad. Porque quien estaba en juicio en ese momento, ¿sabe quién era? Era el ser humano, era la humanidad. O sea, todos nosotros. Y cuando Él derramó su sangre, estando sin pecado, el momento de legalidad más grande, César, el momento de legalidad más grande fue cuando Jesús abrió su boca y dijo, todo está consumado. Cuando Él dijo eso, el velo del templo se rasgó y vino una nueva era para toda la humanidad. Porque un hombre justo, porque Jesús, el perfecto, caminó sobre la tierra y derramó su sangre por ti y por mí. Pero vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Dice la palabra que Noé era un hombre justo. En Génesis capítulo 6, verso 8. Bájenla más todavía, por favor. Quieren, quítenla por completo. En Génesis capítulo 6, digo, pero no para allá afuera. En Génesis capítulo 6, verso 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Usted sabe lo que significa encontrar favor delante del Señor? ¿Cuántos saben lo que es el favor de Dios?
Déjenme comentarles rápidamente lo que es el favor de Dios. Avid, por favor, ve a la cabina y túmbame toda la música en estos monitores y déjame el micrófono solamente. Gracias. Oigan lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es cuando usted recibe algo que usted no se merece. La misericordia es cuando a usted le corresponde algo y a usted no se lo dan. En estos días yo fui a renovar el pasaporte de 2 de mis hijos. Y cuando llegué al consulado, me pidieron mi identificación y yo le pasé mi pasaporte. Me dijo la cónsul, oh, pero el pasaporte suyo está vencido. ¿Por qué usted no vino a renovarlo? Digo, bueno, porque en su página dice que si yo vengo a representar a mis 2 hijos no puedo renovar mi pasaporte. O sea que, dice ella, pero ya que usted está aquí, pero yo no traje ningún papel, ningún documento. Además dice que el formulario tiene que ser llenado a computadora. Entonces me dijo ella, pero ya que usted está aquí, déme un segundito. Y fue, habló con alguien y me dijo, tenga, llene la mano. Tírese una foto allá abajo. Y me renovaron el pasaporte. Vaya al consulado americano sin un papel para que usted vea si te lo va a renovar. Eso es favor. Y yo dije, wow, le dije a mi esposa, el favor de Dios está con nosotros en el día de hoy. El día anterior yo ya había sacado 600 pesos y me los puse en los bolsillos. Pues yo dije, bueno, como ahí no se puede ir ni con celular ni con nada, yo tengo que parquear el carro muy lejos, no voy a poder llamar a nadie, tengo que coger un taxi en la embajada que está ahí en la Jacobo Magluta, en la República de Colombia. Tengo que coger un taxi. Y cuando voy muy contento, me dicen, tiene que pagar el envío de los pasaportes. Y voy abajo y digo yo al muchacho, ok, ¿cuánto es? Dice, son $14. Ok, aquí está mi tarjeta. No cogemos tarjeta. Digo yo, ¿cómo va a ser? Dice, usted puede pagar 600 pesos. Los 600 del taxi. Yo le dije, ok, toma. Entonces mi esposa me dice, ¿y cómo nos vamos a ir? Digo yo, vamos a ver. Salimos de la embajada y cuando estamos en la acera le dije, espérame ahí. Y se para un taxi. Y yo me le acerco. No, fue un carro público. No fue un taxi, no, fue un carro público. ¿Cuántos saben la diferencia entre un taxi y un carro público? Muy bien. Pues se para un carro público y está, ustedes saben, derecho. Y yo me le acerco y le digo, señor, yo necesito que usted me lleve a mí y a mi familia a un lugar y me lleve de gratis. Dijo él, claro, móntense. Y nos montamos en el carro y nos llevó. Y cuando nos piamos, él me dio las gracias. Eso es favor, eso es gracia. Oigan lo que dice Génesis aquí. Dice Génesis que Noé, oigan, lo voy a leer de nuevo. Pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Cómo se encuentra el favor delante del Señor? Hay que hacer algo. Dios puede dar el favor porque Él quiere, o Él puede darle el favor a ciertas personas que le buscan a Él. El verso 9 dice lo siguiente. Dice, este es el relato de Noé y de su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Oiga todo lo que dice ese verso. Dice que en esa época de todo tipo de pecado, la única persona intachable que había en esa época, donde todo el mundo bebía, todo el mundo cometía orgías, todo el mundo adoraba ídolos, la única persona que existía en esa época era Noé. La única. Y dice la palabra que Noé era un hombre justo legalmente ante el reino de los cielos. Él podía entrar a la victoria y salir porque era un hombre justo delante de los ojos de Dios, no de los hombres. Noé era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo, oigan cómo anduvo, en intimidad con Dios. Hay versiones que dicen que caminó con Dios. Caminar con Dios significa vivir en intimidad con Dios. La pregunta es, ¿cómo se camina en intimidad con Dios? ¿Cómo yo camino en intimidad con Dios?
Yo puedo estar junto con mi esposa aquí y no tener intimidad. ¿Cómo? Si cuando ella está a mi lado, yo estoy en un celular, yo estoy junto con ella, pero yo estoy chateando o estoy hablando por teléfono, estamos físicamente juntos, pero no hay intimidad. Para que haya intimidad, nosotros tenemos que tener una conexión, yo con ella y ella conmigo. ¿Cuántos me están siguiendo? Para que haya intimidad, cuando ella y yo estamos hablando, yo tengo que ponerle atención a lo que ella está diciendo, escucharla y hacerla sentir que ella está siendo escuchada. Cuando ella me habla, yo tengo que ponerle atención. Cuando usted hace eso todos los días, entonces usted desarrolla lo que se llama intimidad. En inglés es intimacy. Into me you see. O sea, yo puedo ver el corazón de mi esposa, ella puede ver el mío. Gracias, mi amor. Un aplauso a Idelka. En un mundo de caos, de mucho pecado, no era el único. O sea, es posible trabajar en una empresa que no tenga buenas prácticas y usted seguir siendo justo, porque Noé lo hizo. Es posible usted tener amigos y amigas y ser una persona justa delante de los ojos de Dios. Es posible. Es posible que usted no se contamine. Y para no contaminarse, lo que usted puede hacer para eso es andar en intimidad con Dios. Porque todo el que anda pegado de Dios desecha el pecado. Todo el que anda con Dios adquiere una condición espiritual que cuando ve el pecado puede distinguirlo. Todo el que anda en intimidad con Dios, cuando anda con Dios, que es la luz, y se acerca a algo que no es luz y es oscuridad, lo puede ver. Pero si usted camina y yo en la carne, entonces cuando veamos personas, propuestas de negocio, conversaciones, invitaciones, al andar en la carne no vamos a poder distinguir lo que es luz y lo que es oscuridad. Y de la única forma que usted puede distinguir, puede discernir por medio del Espíritu Santo, es cuando usted camina y yo caminamos en intimidad con Dios. ¿Por qué yo tengo intimidad con mi esposa? Porque yo paso tiempo con ella. Dios es espíritu. Yo no puedo abrazar a Dios de la misma forma que yo abrazo a mi esposa o a mis hijos, pero a Dios se le conoce por medio de su palabra. A Dios se le conoce cuando usted entra en el lugar santísimo, cuando usted se aparta en un lugar para usted estar solo con Él y comienza a conversar con Él. Porque si usted no pasa tiempo conversando con Él, hablándole y abriendo sus oídos para que usted pueda escucharlo, usted no va a tener intimidad. Y eso mismo pasa en muchas familias. Vivimos en la misma casa, pero no hay intimidad. Porque el hombre y la mujer están en afanes todo el tiempo. Todo el tiempo en afanes. Hoy en día el hombre y la mujer trabajan y no pueden estar de 8 a 5 de la tarde físicamente juntos. Pero cuando esa jornada se acaba, no podemos llegar a la casa a coger un control remoto, a coger un celular, a seguir trabajando. No podemos hacerlo porque no vamos a desarrollar intimidad con nuestros hijos. Y donde no hay intimidad, cualquier cosa puede pasar. Lo mismo pasa entre usted y Dios. Tú y yo necesitamos desarrollar intimidad con Dios. Tenemos que hacerlo leyendo lo que dice su palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos traiga revelación de la letra que está ahí, orando, consultando con Él, estando en silencio para que Él entonces nos hable a nosotros. ¿Cuántas personas que están aquí seriamente pueden decir que estando en un carro público usted siente la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir eso realmente? Eso solamente se logra cuando usted está acostumbrado a ir al abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es un lugar físico. Es el baño, es el closet, es el rincón al lado de su cama. Es ese lugar que Dios le ha mostrado, donde usted se postra y ahí puede escuchar y entrar en una comunión espiritual con Dios.
Cuando se hace eso de manera que se convierte en un hábito. ¿Por qué me quitaron la música? Cuando no tenemos intimidad con Dios, el problema que viene es que usted camina sin poder distinguir lo que es oscuridad y lo que es luz. Porque déjenme decirle, Satanás viene con engaño. Él es el padre de la mentira. Él te muestra algo como si fuera verdad. Si tú estás sin trabajo y vas a conseguir un trabajo, él te presenta, mira este trabajo, qué bien, pero tienes que hacer esto y aquello, pero nadie se va a dar cuenta. O cuando tú entras en los 30 y no te has casado, ay, entra una desesperación. Pero si no tenemos intimidad con Dios, Él no nos va a guiar a la persona. Porque en las relaciones no todo lo que brilla es oro. El hombre puede ser cristiano, la mujer puede ser cristiana, pero a lo mejor no es la mujer o hombre para ti. Pero para tú poder distinguir y escuchar eso, tú tienes que aprender a desarrollar intimidad con Dios. Entonces la palabra dice que Noé era justo, el único intachable, y anduvo en intimidad con Dios todo el tiempo. En medio de la gente de su época era bien difícil ser recto, pero él, como quiera, tenía intimidad con Elohim. Así es como dice en la Biblia textual. En vez de Dios utilizan uno de los nombres del Señor, Elohim. Y la pregunta es, ¿cómo tú eres tú ahora mismo delante de los demás? Cuando estás en la iglesia no tienes que responderme porque yo lo veo desde aquí arriba. Todo el mundo es santo. Levanta los brazos, ora, brinca y Dios es lo número uno. Pero yo me refiero cuando tú estás con tus amigos o tus amigas de allá afuera, sobre todo aquellos que todavía no están comprometidos con Dios, ¿cómo tú eres? Realmente, ¿cómo tú eres? ¿Tú eres como el camaleón que si llegó a un sitio de bebedera automáticamente tú para no sobresalir comienzas a tomar alcohol? O si estás en la universidad y de repente hay un grupo de personas que comienzan a burlarse y a hacer chistes utilizando lenguaje obsceno, ¿eres tú de la gente que se ríe? Ja, 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 ja. ¿Y qué tú haces ahí? Yo no dije nada, pero te reíste. ¿Cómo tú eres? O sea, es una pregunta interesante ahora mismo. ¿Cómo tú eres? ¿Tú eres de lo que piensa que el fin justifica los medios? ¿Cómo tú eres en el tren? ¿Cómo tú eres en el colegio? En el trabajo, alrededor de tus compañeros de trabajo que no conocen a Dios, ¿cómo tú eres? La palabra dice que Noé era un hombre intachable en esa época, el único. Quizás entre tus amigos hay uno o dos que son cristianos y tú como que te recuestas de ellos. Pero ¿qué tú harías si tú fueras el único? Si tú eres joven y estás en el colegio todavía, cuando se burlan de Dios y comienzan a relajarte porque tú eres cristiano, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo tú eres? O en la universidad. Es una pregunta seria. ¿Cómo tú eres? Es una pregunta que Dios hace en esta tarde, no para acusarte, simplemente para que tú veas la condición en la que tú estás ahora mismo. Porque nadie puede cambiar y transformarse a menos que sepa dónde está. Dios se apareció en el huerto del Edén cuando Adán había pecado y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? No porque él no sabía que Adán estaba escondido. La pregunta no era porque Dios necesitaba saber dónde estaba Adán. La pregunta él la hizo a Adán para que Adán se diera cuenta dónde él estaba en ese momento. Adán, ¿dónde estás? Y si Dios te llama por tu nombre y te dice ahora mismo, ¿dónde tú estás ahora mismo? ¿Dónde tú estás? Porque mi reino es un reino legal. Y si tú conoces mis leyes y tú caminas sobre ellas y caminas delante de ellas y caminas obedeciendo, estas bendiciones serán sobre ti, sobre tu casa. Tú serás cabeza y no cola, dice el Señor. Estarás arriba, nunca abajo.
¿Dónde tú estás? Como él era intachable, dice la palabra que Dios él alcanzó misericordia delante de Dios. Y por esa misericordia, ante lo inevitable que venía, dice la palabra que Dios le habló a Noé y le dio una orden: construye un arca. Todo lo del Viejo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Construye un arca, le dijo Dios a Noé, porque yo voy a destruir esta tierra, voy a destruir a toda la humanidad, porque el nivel de maldad y pecado que había llegado había sido tan grande que Dios decidió erradicarlo todo. Y sabes una cosa, cuando Noé recibió la orden, él vino a terminar el arca cerca de 100 años más tarde. ¿Qué tú haces cuando Dios te da una orden y tú comienzas a hacer las cosas que Él te dice, pero tú no ves el resultado? Hay muchas personas que dicen: no fue Dios que me habló. Y yo no dudaría que Noé haya pensado lo mismo. El punto es que la palabra dice que él cumplió y construyó el arca tal como Dios se lo había dicho. Dice la palabra. Y es lo que dice en Génesis 7:1. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Fíjate que él no dijo: entra con toda tu familia porque todos ustedes son justos. No, él dijo: entra con toda tu familia porque de toda la gente que yo he visto solamente tú eres justo. Él sabe, ni siquiera los hijos de Noé ni sus esposas que entraron eran justos. Dios lo está aclarando ahí. ¿Y sabes qué ocurrió? Que por Noé ser justo, sus hijos se salvaron y las esposas de sus hijos también se salvaron, solamente porque él era justo, porque tenía una conducta intachable, porque caminaba en intimidad con Dios. Y si tú sigues leyendo la palabra, te vas a dar cuenta que cuando Dios mandó el diluvio, erradicó todos los seres humanos, uno solo no quedó vivo. Tú y yo estamos aquí hoy en día porque Noé fue justo. Ponte a pensar. La tierra entera estaba corrompida y un hombre justo, uno solo, uno que andó en intimidad con Dios, uno que no era una cosa en un lugar y con sus amigos y otra gente era otra, era la misma persona. Por esa sola persona, tú y yo estamos aquí hoy en día, solo por una persona justa. Pero ponte a pensar, ¿cuántos tienen perros domésticos o gatos? Tu perro y tu gato están aquí porque Noé fue justo. Porque en el arca no solamente entraron los hijos con las esposas, en la palabra dice que en el arca también entraron animales. Porque los animales que no entraron en el arca fueron todos erradicados. El, como dice en el campo, el alalgarto que camina en la pared de tu casa, la paloma que vuela por tu ventana, el pajarito que se para en tu ventana, la cucaracha, los ratones, los gatos, los perros, el filete que tú te comes de la vaca o del cerdo, el pollo frito, todo eso tú lo estás disfrutando hoy en día. Ponte a pensar, despierta, porque un hombre decidió ser justo. A lo mejor tú eres el único en tu familia que cree en Dios y que busca de Dios, y tus hijos nada que ver, o tu esposo o esposa nada que ver, tus primos ni se diga. Pero cuando una persona decide caminar en intimidad y de manera recta delante del Señor, puede salvar a una familia, a una ciudad, a una nación y a todo el planeta. . 。
Y de eso trata esta serie. El reino de los cielos es legal. Y por si tú no lo sabes, en la ciudad de Santo Domingo, como en muchos países, hay fiscales cuyo trabajo es ver falta y acusar delante de un juez para que sea condenado. El fiscal en el reino de los cielos se llama Satanás. Jenny Berenice no le da por los tobillos. Él es el acusador, ese es su trabajo. Y él te puede acusar a ti o te puede acusar en las cortes celestiales. Todo es legalidad. Mientras tú te aferras a cosas y no caminas por lo legal y no buscas entender cómo funciona la legalidad del reino de los cielos, cuando eso ocurre, legalmente Satanás puede atacarte, a ti y a tu familia. Pero hay una buena noticia. ¿Cuántos quieren saber la buena noticia? La buena noticia es que un hombre más justo que Noé pagó el precio para que tú y yo seamos libres. Hey. No solamente eso. Equipo, suba por favor. No solamente eso. En el sistema legal del reino de los cielos, si usted miente o comete un pecado, automáticamente el fiscal se levanta. Pero el precio que él pagó fue tan alto que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes, tú quedas declarado justo automáticamente. El Señor me dijo que esta es una de las series más impactantes que se van a escuchar en esta iglesia. Porque el conocimiento por el Espíritu de lo que todo esto implica, el conocimiento va a liberarte a ti y va a liberar a tu familia completa. A medida que tú vayas aprendiendo de las leyes y caminando de acuerdo a esas leyes, el reino de los cielos de manera legal, con todo su poder y con todo el ejército de ángeles, estará a tu disposición, porque así Dios lo ha establecido. Yo no sé si tú estás entendiendo. Cuando yo leí de todo esto, dos cosas vinieron a mi corazón: un deseo grande de arrepentirme y un deseo grande de entender y de conocer más a profundidad cómo funciona la legalidad del reino de los cielos. Y la primera ley que hemos visto es la ley de siembra y cosecha. Cada fruto que Dios creó vino con una semilla dentro, para que todo el mundo pudiera comerse el fruto y sembrar la semilla. Que nadie se engañe. Todo lo que el hombre siembre, juicio, crítica, ignorancia ante el dolor de los demás, no ayudar, maldecir con tu boca. Cuando te solicitan un servicio, negarte, eso es una siembra, y ayudar es otra siembra. Y Dios dice que nadie se engañe, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, y en gran cantidad. Yo declaro que cada hijo e hija de esta casa, por la gracia y el favor de Dios, se convierten en hombres y mujeres justos, que caminan por esta tierra, por esta nación, llevando la autoridad y manifestando el poder del reino de los cielos donde quiera que vayan. El Señor me mostró que los milagros en esta casa van a ser como el pan de cada día. Nosotros vamos a ver gente sanándose de cáncer, ciegos mirando, paralíticos que se ponen de pie, con una revelación diferente, sabiendo que Él es que lo hace, que toda la gloria es de Él.
El Señor dice que Él va a preparar los corazones de esta casa y de todos sus hijos para que nunca se llenen de orgullo cuando vean un milagro, sino que sepan que todo ocurre porque Él es grande, porque Él lo permite. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un instante. Y yo te invito a que tengas una conversación ahí con tu Dios, con tu Señor, en base a lo que se ha hablado en este día de hoy. Una sola persona justa es suficiente para evitar una catástrofe y para traer bendición. La pregunta es, ¿tú quieres ser esa persona? Tú puedes serlo porque ya Cristo pagó el precio en la cruz. Lo único que tienes que hacer es buscar de Él. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, yo te necesito. Lo único que tienes que hacer es levantarte todos los días por la mañana y entrar en su presencia con acción de gracias. Lo que tienes que hacer es pedir al Espíritu Santo que te recuerde siempre que todo lo que tú tienes no te pertenece. Tu salud, tu comida, el agua que está en tu casa, tu cama, todo tú lo tienes por gracia y favor de Él. Dice Él en su palabra que todo aquel que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, Dios lo llama árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos en esta hora, dándote gracias, Señor, y reconociendo que solamente tú eres santo, santo y santo. Dándote gracias por el precio que Jesús pagó en la cruz para que yo fuera justificado. Vamos, dale gracias a Él. Gracias, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Jehová de los ejércitos, que no hay nadie como tú, Señor. En esta hora, todo el que está en este lugar, Señor, levanta sus brazos al cielo, pidiendo, Señor, que tú nos permitas conocer tus leyes. Permítenos conocer la legalidad del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu, desechando la obra y las cosas de la carne. Señor, revela todo lo que está en mi corazón que no te agrada. Vamos, díselo. Revela todo lo que está en mi corazón que no te agrada. Ayúdame a arrepentirme para desecharlo. Hazme una criatura nueva, Señor. Gracias, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a caminar con tu ley. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley de día y de noche. Ayúdanos a meditar en tu palabra desde que nos levantamos hasta que dormimos, y aún en nuestros sueños, Señor. Ayúdanos a soñarnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tus preceptos. Señor, oramos en este momento pidiendo perdón y declarando en el nombre de Jesús que mi casa y yo te serviremos. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que mis ojos buscarán tu rostro cada mañana. Declaramos en el nombre de Jesús que mis primeras palabras por la mañana van a ser para darte gracias, para honrar tu nombre, Señor. Padre, con el querer como el hacer, para que yo sienta pasión por conocerte cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y declaramos que cada hijo y cada hija de esta casa y de Vara de Capá somos como árboles plantados junto a orilla de un río, que da su fruto en su tiempo. Declaramos que cada hijo, cada persona que está aquí con su mano levantada, da su fruto en su tiempo, que tu hoja no cae y que todo lo que tú haces prosperará. Todo lo que tú haces prosperará. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu justicia.
a caminar en intimidad contigo todos los días. Y no seré movido. Dice la palabra de Dios que si una persona que no conoce a Dios y no tiene una relación con Él, confiesa en voz alta a Jesús como Señor y se arrepiente y cree en su corazón que Jesús murió por sus pecados y que el Padre lo resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que esa persona recibirá de gratis la salvación. Yo te invito a todo el que está aquí y que me está escuchando a través de la internet a que tú hagas esta oración conmigo en voz alta. Repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo confieso que soy pecador y me arrepiento. Yo te pido que tú te conviertas en el Señor de mi vida, en mi Salvador. Entra en mi casa, guía mi vida y la de mi familia. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí y que tu Padre lo resucitaste al tercer día. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar de la mano contigo todos los días. Amén.